Los brujos de Tafetán. Me persiguen los brujos de mi pueblo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Era el año de 1970, en Tafetán, Michoacán de Ocampo. Desde que tengo memoria, he sido muy diferente a mis hermanos mayores. Somos 5 en la familia, todos de piel morena, incluso mis padres. Yo, en cambio, soy el único de piel blanca. Mi padre dice que esto viene de su familia, pues uno de sus hermanos se parece a mí, pero hay quienes dicen que mi madre engañó a mi padre. Esto nunca les afectó a ellos, pero para otras personas, yo era una tentación. Cabe mencionar que, poco después de que nací, la familia se mudó de Tafetán a un municipio mucho más alejado y seguro. Se corrían rumores sobre la presencia de brujos en Tafetán y la razón principal de irnos fue para que yo no corriera peligro. Siendo honesto, no debería estar vivo, pues antes de mí, mis padres ya habían tenido un 5.º hijo con quien comparto muchas similitudes, nos parecíamos en el rostro, teníamos el mismo color de ojos y, sobre todo, ambos éramos de piel blanca. Pero él nació en una época en la que muchos niños desaparecieron en el pueblo. Algo desafortunado que le sucedió a él. Cuenta mi madre que, una noche, cuando todos estaban cenando, dejaron a mi hermano dormido en una habitación. Estaban justo al lado y, de vez en cuando, mi madre se levantaba para echarle un ojo. De repente, el bebé comenzó a llorar. Mi madre se retiró de la mesa y fue al cuarto a atenderlo, pero rápidamente pidió auxilio a mi padre y a mis hermanos. Cuando llegaron, el bebé ya no estaba en la cama, aunque el llanto aún se escuchaba en la habitación. No sabían dónde se encontraba. Buscaron entre las sábanas, debajo de la cama, incluso en el closet y en una vieja máquina de coser arrumbada en una esquina. No lo veían, pero sí escuchaban su llanto. Fue entonces cuando mi madre se percató de un par de ojos brillando en una rama de un árbol cercano a la ventana. Esa mirada no se apartaba de la cama. Desesperada, buscó unas tijeras en el cajón de la máquina de coser y cortó el colchón por la mitad. El llanto se escuchaba cada vez más claro, y finalmente encontró a mi hermano allí, atrapado entre los resortes viejos y los insectos. Lo sacó con cuidado y lo tranquilizó. Cuando miró de nuevo hacia la ventana, aquellos ojos ya no estaban allí. Siempre que mi madre cuenta esta historia, dice que fue una bruja transformada en lechuza. Y cree saber quién era, pues esa misma mañana una anciana había pedido ver al bebé. Al verlo, la anciana se asombró por lo blanco que era y, emocionada, le pidió un mechón de su cabello, pero mi madre, por supuesto, se negó. Desde esa noche, mi madre comenzó a temer por la seguridad del bebé. No pasaba un día sin que encontrara una lechuza posada en las ramas de los árboles o sobre la casa. No era solo una, en ocasiones, había hasta 3, vigilando el momento en que ella salía. Sin embargo, al regresar del mandado, a menudo encontraba a personas mirando por las ventanas hacia el interior de la casa. Ella los ahuyentaba, gritándoles e insultándolos, diciéndoles que no les incumbía lo que había adentro. Hasta que, un día, la anciana que había pedido el mechón de mi hermano se le acercó y le dijo: «Ese bebé no es para ti, tendrás que regresarlo a donde pertenece». Si mi madre hubiera tomado más en serio aquella amenaza, hoy las cosas serían muy diferentes. Ya era casi medianoche. Todos se habían ido a dormir temprano, pero mis padres seguían despiertos en el comedor. Mi hermano dormía en su carriola cuando, de repente, escucharon una risa muy inquietante proveniente del exterior de la casa. Ambos salieron a ver de qué se trataba, pues aquella carcajada sonaba muy similar a la de una anciana. Al salir de la cocina, se encontraron con un torbellino de fuego girando en medio del pasillo. Mi padre tomó una cubeta de agua que mi madre había dejado esa mañana y la arrojó sobre las llamas, pero estas no se apagaron. El torbellino giró aún más rápido y comenzó a hacerse cada vez más grande. Mi madre sintió un terrible escalofrío. Recordó que había dejado a mi hermano solo en la cocina, así que rápidamente regresó al comedor y se encontró con un bulto negro observando la cuna. Era la misma anciana que había visitado por la tarde, y mi madre la reconoció de inmediato. Llevaba un paño negro cubriéndole la cabeza. La maldijo varias veces, y la anciana, de un salto, se dirigió a la ventana y escapó de allí. Mi padre,
que había llegado poco antes, vio como una enorme lechuza negra huía por la ventana. Mi madre tomó a mi hermano y se lo llevó a la habitación. Mi padre intentó hablar con ella, pero ella no le abría la puerta ni le contestaba, aunque insistió varias veces. Unas horas después, por fin logró abrir la puerta y encontró a mi madre profundamente dormida en la cama. Al acercarse en silencio para moverla un poco, se horrorizó al ver lo que tanto temía. Ella abrazaba un muñeco muy parecido a mi hermano. Mi padre buscó una pistola que tenía guardada y salió de allí. Al amanecer, los gritos de mi madre despertaron a todos. Apenas se dio cuenta de que había estado durmiendo con un muñeco en lugar de su hijo. Mi padre regresó horas más tarde. Desde el inicio, había sospechado que aquella bruja se había llevado a mi hermano, pero mi madre estaba tan alterada que no le había permitido comprobarlo. Al ver a mi madre dormida abrazando al muñeco, salió en busca de la bruja, pero nunca volvimos a saber nada más de mi hermanito. La noticia de la desaparición de mi hermano se extendió por todo Tafetán, y aquellas ancianas que rondaban la casa parecían haberse esfumado. Mi madre estaba devastada, no había forma de consolarla. Hasta que, un día, sucedió algo inesperado. El único cura que había durado bastante tiempo en el templo de Tafetán regresó para confesar a la gente, y mi padre decidió llevar a mi madre para que recibiera apoyo espiritual. Al verla a los ojos, el cura comprendió lo que atormentaba a mi madre sin necesidad de que ella hablara, y le dijo lo siguiente. El alma de un ser puede regresar a su origen. Los planes de Dios son grandes y, a veces, no los comprendemos. No sé cómo interpretó esas palabras mi madre, pero nos cuenta que le hicieron sentir paz. Al año siguiente, mi madre estaba embarazada de mí. Cuando nací, se dieron cuenta de que mi parecido con mi hermanito era enorme. Mi padre aseguró que era la misma alma que había regresado desde el más allá. Aunque mi madre estaba mejor, no se despegaba de mí. Entonces, la familia decidió que era hora de mudarse, pues mi vida parecía correr peligro desde la primera noche en casa. Un par de lechuzas se posaron en los árboles del patio, como esperando el momento en que mis padres se descuidaran para llevarme. Sin embargo, no fue así. Nos mudamos al tercer día de mi nacimiento a un municipio muy alejado, sin siquiera decirle a nadie. Años más tarde, la familia había logrado establecerse mejor. Mis dos hermanos mayores ya habían dejado la casa, quedando solo los tres más chicos y mis padres. La vida que habíamos dejado atrás en Tafetán casi se desvanecía de nuestra memoria hasta que un día ocurrió algo que revivió aquellos recuerdos. Acompañé a mi madre al mercado. Tenía 6 años cuando una anciana se acercó a mirarme el rostro y tocarme el cabello. Recuerdo sus manos arrugadas pasando por mi mejilla. Me empecé a sentir incómodo cuando me pidió que la acompañara por unos dulces, pero antes de que pudiera decirle algo, tomó mi mano. En ese instante, no pude hablar, intentaba gritar, pero no salían las palabras. Entonces me tiré al suelo, fingiendo ser más pesado para que no pudiera jalarme, pero aquella vieja, con una fuerza que no supe de dónde sacó, me levantó sin esfuerzo y comenzó a arrastrarme hacia la salida del mercado. Fue en ese momento que mi madre, desesperada, le arrojó la bolsa de los víveres y luego echamos a correr. Ella me contó después que no se había dado cuenta de mi ausencia hasta que notó a la anciana que intentaba sacarme. Fue ahí cuando recordó a aquella mujer de años atrás. Fue entonces cuando mis padres me contaron todo lo que habían vivido en Tafetán. Después de aquel encuentro en el mercado, insistieron en regalarme unas medallitas exorcizadas para protegerme. Aunque al principio no me gustaba usarlas y solía guardarlas en mis cajones, pronto comprendí su importancia. Con el tiempo, empecé a notar que algunas personas mayores me miraban de una forma extraña cuando caminaba por la calle. Recuerdo un día, camino a la escuela, cuando un vagabundo no dejaba de observarme, siguiéndome a donde fuera. Intenté evitarlo varias veces, pero de alguna manera siempre volvía a cruzarme con él, sintiendo su mirada inquietante sobre mí. Decidí meterme a una tienda y llamar a mi madre para que viniera a recogerme. Desde el interior, podía ver cómo aquel hombre esperaba afuera. En cuanto mi madre llegó, él desapareció. Quizás todo hubiera quedado como una simple anécdota, pero esa misma noche, mientras dormía, escuché pasos por el pasillo, justo afuera de mi habitación.
Me levanté para ver si era alguno de mis padres, y al abrir la puerta, me encontré con un bulto oscuro que caminaba torpemente. Lo vi detenerse en cada puerta, intentando girar el picaporte, como si quisiera entrar. Cerré la puerta de mi habitación y le puse llave, sintiendo el corazón a punto de estallar. La cosa se acercó a mi puerta e intentó abrirla, empujándola con fuerza. Entonces recordé las medallitas que mis padres me habían dado, las busqué en mis cajones y me las colgué. Me metí en la cama y me cubrí entre las sábanas, temblando. La puerta se abrió de repente y aquella figura entró en mi cuarto. Se acercó a mí y, en cuanto tocó mi frente, se quejó de dolor. Hizo unos ruidos extraños y luego salió. El ambiente cambió de inmediato y pude sentir algo de paz. Al día siguiente, les conté a mis padres. Ellos me dijeron que uno de los brujos de Tafetán había venido a buscarme, pero confiaban en que las medallitas me protegerían. Con el tiempo, aquellas presencias inquietantes comenzaron a disminuir, aunque también noté que mi piel se volvía más morena, igual que la de mis hermanos, y mi apariencia cambiaba. Hoy, con más de 50 años, decidí regresar a mis raíces, a Tafetán. Quería visitar viejas amistades y enfrentar mis miedos con la esperanza de que todo hubiera sido producto de las historias que me contaron cuando era niño. Pero mientras caminaba por las calles del pueblo, una anciana me miró fijamente. Caminaba como el vagabundo de años atrás, torpemente, tropezando a cada paso. Finalmente, llegó hasta mí, y aunque ya no sentía el miedo de mi infancia, algo en su mirada me puso en guardia. Me observó detenidamente y me dijo algo que me dejó helado: ya no eres apetitoso como antes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me quedé pensando en todos los niños que desaparecieron en ese entonces. ¿Qué demonios les hacían los brujos? ¿Qué le hicieron a mi hermanito? La anciana se fue sin decir más, y no la volví a ver jamás.